En los anales empapados de sangre de Tudor. Inglaterra, donde rodaron cabezas y cuerpos. Quemado por los caprichos de los tiránicos. Una ejecución de los monarcas se distingue por quizás el espectáculo más horroroso jamás presenciado en un andamio inglés. Cuando Margaret Pole, de 67 años, fue arrastrada hasta la muerte el 27 de mayo de 1541. Lo que siguió no fue una decapitación rápida, pero una masacre salvaje que atormentaría testigos por el resto de sus vidas. Esto no era justicia. Era la destrucción sistemática de un inocente mujer cuyo único delito fue portar sangre real que Enrique VIII consideró demasiado peligroso sobrevivir. La mujer que lo haría nació para encontrarse con un destino tan espantoso. Margarita Plantagenet, la hija de George, duque de Clarence, hermano de dos reyes de Inglaterra. Su linaje era impecable, su pretensión de nobleza incuestionable y su lealtad a la corona inquebrantable durante la mayor parte de su vida. Ella había servido como institutriz de Enrique. La hija de 8, María, había sido restaurada a los títulos y tierras de su familia y fue considerado uno de los más respetados mujeres en el reino. Sin embargo, en Henry, mente paranoica, su propia existencia representaba una amenaza que no podía ser. Toleró el camino de Margaret hacia el cadalso. No comenzó con ningún crimen que ella comprometida, pero con las acciones de ella hijo Reginald Pole, que había huido de Inglaterra y convertirse en un crítico vocal de Henry. Romper con Roma desde la seguridad de Europa continental. Reginald escribió duras condenas de Enrique, políticas religiosas y su trato a Catalina de Aragón. La ira del rey ante al no poder alcanzar a su crítico cayó, en cambio, sobre la anciana madre del hombre, que permanecieron en Inglaterra vulnerables y al alcance de la venganza real. El clima político de 1541 fue uno de intensa paranoia y sospecha. Henry VIII ya tiene 50 años y cada vez más inestable. Vio enemigos y conspiradores en cada sombra. Las recientes ejecuciones de Thomas Cromwell y Catherine Howard tuvieron demostró que nadie, independientemente de su favor previo con el rey, era a salvo de su ira en esta atmósfera del terror del Plantaginato de Margaret P. La sangre no se convirtió en una marca de honor, sino en una sentencia de muerte a la espera de ser ejecutada. Cuando Margaret finalmente fue arrestada en 1538 ya tenía 65 años de edad. Cuando la mayoría de las mujeres tutoras habrían sido considerada antigua, fue llevada a la Torre de Londres, esa lúgubre fortaleza donde muchos de los nobles de Inglaterra se habían reunido. Sus fines durante casi 3 años ella languideció en cautiverio, su salud deteriorándose en las celdas frías y húmedas. Ella fue interrogada repetidamente sobre ella, las actividades de su hijo y las suyas propias pensamientos traicioneros, pero ella mantuvo su inocencia a lo largo de su prisión. Los cargos presentados contra las Margaret eran tan endebles que rayaban en el absurdo de que la acusaron, correspondiéndose con su hijo exiliado de albergando pensamientos traicioneros contra el rey y de ser parte de un grupo más amplio. Conspiración católica para derrocar a Enrique. Asentamiento religioso no hay concreto. Nunca se presentó evidencia de traición. Las cartas no descubrían testigos. Crímenes reales presentados. Su culpabilidad se asumió basándose únicamente en ella. Linaje y las acciones de su hijo en el extranjero. Grotesca perversión de la justicia incluso por normas de Tudor. La decisión de Henry D. se procedió a la ejecución de Margaret, impulsado por un frío cálculo político.
en lugar de cualquier sentido de justicia. Los informes de inteligencia sugirieron que ella, su hijo Reginald, estaba trabajando con extranjeros. Poderes para montar una invasión de Inglaterra. Henry creía que ejecutar a la madre traería de vuelta a Reginald para enfrentarse a la justicia real o servir como advertencia brutal a otros potenciales traidores. La lógica del rey era tan simple como era salvaje: eliminar todo lo posible reclamaciones al trono independientemente de su culpabilidad o inocencia. La factura de el logro que selló el destino de Margaret fue aprobada por el Parlamento en 1539, declarándola culpable de alta traición. Sin juicio, este mecanismo legal permitió a Enrique eludir los tribunales, condenando completamente a sus víctimas a través de acción legislativa en lugar de judicial. A Margaret no se le permitió el proceso, defenderse, llamar a testigos o incluso escuchar los cargos específicos contra ella. Ella simplemente fue declarada culpable y condenado a muerte en la casa del rey. Placer, una frase que se cernía sobre su cabeza por 2 años más antes de ser llevado a cabo en la primavera de 1541. Cuando llegó el humor de Henry se ensombreció aún más. Informes de levantamientos católicos en el norte combinado con inteligencia sobre las conspiraciones extranjeras convencieron al rey de que había llegado el momento de enviar una respuesta definitiva. Mensaje de Margaret Pole: la última de las Plantagenets moriría y su muerte serviría como advertencia para todos los que podría desafiar la supremacía de Tudor. La orden se le dio a la condesa de Salisbury ser ejecutado en la Torre de Londres y su muerte sería presenciada por una multitud de funcionarios y cortesanos. La mañana el 27 de mayo de 1541 amaneció gris y frío sobre Londres. Dentro de los muros de la preparativos de la torre para la ejecución ya estaban en marcha. Un andamio se ha erigido en Tower Green, la privada campo de ejecución reservado para miembros de la nobleza a diferencia del público. Espectáculos en Tower Hill. Esto sería un asunto más íntimo presenciado solo por personal de la torre, de funcionarios reales y un grupo selecto de cortesanos al que se le ordenó asistir. La privacidad misma del entorno haría que lo que siguió fuera aún más horrible para quienes se ven obligados a verlo. Margaret se despertó antes del amanecer y informó que su hora había llegado después casi 3 años de prisión. Una mujer de 67 años se había vuelto frágil y débil, su salud quebrantada por las duras condiciones de vida en la torre. Ella estaba vestida con el sencillo vestido negro propio de una traidor condenado, aunque los que vieron ella señaló que mantenía la dignidad y porte de la sangre real que corría por sus venas cuando le contaron. Según se informa, su destino la mantuvo tranquila, pidiendo solo tiempo para orar antes. Frente a su verdugo, la procesión desde su celda hasta el cadalso fue breve, pero cargada de peso simbólico. Margaret caminó lentamente sostenida por guardias, cabello gris visible debajo de una simple capa blanca. Los testigos la describieron más tarde. Comportamiento tan notablemente sereno para una mujer que enfrentaba tal destino. Ella había pasado la noche anterior en oración y contemplación, preparando su alma para lo que ella creía que sería una muerte rápida, seguido del juicio eterno. Nada podría haberla preparado para el horror que esperaba. Tower Green había sido testigo muchas ejecuciones a lo largo de los años, pero ninguna muy parecido a lo que estaba a punto de suceder. El andamio tenía aproximadamente 4 pies de altura, rodeado por una pequeña multitud de quizás 30 o 40 testigos. El bloque así de simple
trozo de madera que pronto sería teñido. Con sangre real se sentó en el centro de la plataforma posicionada para darla. Verdugo el mejor ángulo para una limpieza. Decapitación, al menos esa era la teoría. El verdugo mismo no era él. El verdugo habitual de la torre que era. Según se informa, no estaba disponible ese día, pero un sustituto cuya falta de experiencia pronto se haría trágicamente evidente. Cuando Margaret fue ayudada a subirse en el cadalso, se enfrentó a su pequeño público con notable coraje contemporáneo. Los relatos sugieren que habló brevemente, manteniendo su inocencia y cometiendo su alma a Dios. Ella no rogó por misericordia o protestar por la injusticia de ella. Destino, tales exhibiciones fueron consideradas indecoroso para la nobleza que se enfrenta a la ejecución. En lugar de eso, se arrodilló ante el bloque con él. La misma dignidad que había demostrado durante todo el proceso. Subida, posicionando su cuello a través del madera desgastada y esperando el rápido un derrame cerebral que acabaría con su sufrimiento. Lo que ocurrió después quedaría grabado en la memoria. Recuerdos de cada testigo presente. Una escena tan horrible que algunos se negarían a hablar de ello durante años después. El verdugo inexperto levantó su hacha. Apuntó al cuello de Margaret y trajo abajo con lo que debería haber sido un golpe mortal. En cambio, la hoja falló. Su marca golpeó completamente su hombro. Y de vuelta con tremenda fuerza el grito de dolor y conmoción de una anciana perforó el aire de la mañana mientras la sangre comenzaba a fluir de la herida abierta increíblemente. Margaret no murió por esto primero golpe fallido. En cambio, herido y aterrorizada, intentó levantarse de la bloquear. Sus instintos de supervivencia prevalecen. El protocolo de ejecución. Sangre desde su hombro. Ella intentó escapar del andamio moviéndose con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad y condición. La vista del sangrado. Contadores desesperados se apresuran a través de la plataforma. Envió ondas de choque a través del testigos reunidos, muchos de los cuales sabían. Nunca había visto nada tan brutal en su vidas. El verdugo entró en pánico por el fracaso y el caos que ahora se está desarrollando. Delante de él persiguió a Margaret a través del cadalso con su hacha levantada. Lo que siguió no fue una ejecución sino una persecución mientras la mujer herida tropezó alrededor de la plataforma mientras su aspirante. El asesino la atacó salvajemente con su arma. Los testigos describieron la escena como más parecido a un matadero que a un procedimiento judicial, con sangre salpicando las tablas de madera y el aire lleno de los gritos de dolor de Margaret y el terror. Golpe tras golpe llovió sobre la mujer indefensa mientras luchaba para evadir a su torturador. El hacha golpeó su espalda, sus hombros, sus brazos, en cualquier lugar. El verdugo en pánico pudo alcanzar hasta la persiguió alrededor del cadalso. Los relatos contemporáneos varían en cuanto a la fecha exacta. Número de golpes repartidos, pero la mayoría está de acuerdo. Eran al menos 10, posiblemente más cada uno. La huelga se sumó al horror cuando Margaret. La fuerza fue fallando poco a poco y los movimientos se hicieron más débiles y más desesperados. Los testigos se quedaron congelados en conmoción y repulsión ante la carnicería. Continuó. Se vieron varios cortesanos alejándose del espectáculo, incapaz para observar cómo el anciano conde estaba cortado en pedazos ante sus ojos. Se informó que otros se enfermaron físicamente, abrumado por la vista y el sonido de tan salvaje crueldad. Incluso la torre endurecida. Funcionarios acostumbrados al negocio de la muerte quedó visiblemente conmocionada por lo que estaban presenciando. La sangre empapada
Andamio finalmente, después de lo que parecía una eternidad, pero probablemente fueron solo unos pocos minutos después, las fuerzas de Margaret se acabaron. Ella se desplomó completamente sobre la madera plataforma, su cuerpo roto y sangrando de múltiples heridas. Incluso entonces el verdugo continuó su sombría labor, dando varios golpes más para asegurar que su víctima finalmente estaba muerta. Cuando el hacha se quedó en silencio, al fin el cadalso fue un lavado con sangre y Margaret Poe, el último de los Plantagenet, yacía masacrado como un animal en lugar de ejecutada como una mujer noble. Inmediatamente después de la ejecución fue uno de silencio atónito y apenas horror controlado. Los testigos, muchos de quienes ocuparon altos cargos en la administración de Enrique el gobierno, tuvo dificultades para procesar lo que acababan de ver, que esto no era él. Se espera una muerte limpia y digna para un miembro de la nobleza, pero algo más primitivos y salvajes varios. Se vio a funcionarios antiguándose, mientras que otros simplemente se quedaron en silencio mirando la sangre empapada, restos de lo que una vez fue uno de las mujeres nobles más respetadas de Inglaterra. Se difundió la noticia de la ejecución fallida rápidamente a través de los pasillos del poder, llegando a Enrique VIII en cuestión de horas. La reacción del rey, según lo registrado por las fuentes contemporáneas, eran de origen frío. Satisfacción más que horror tuvo. Quería a Margaret Poe muerta y muerta a ella. La forma de su muerte fue le preocupa poco. Si acaso, la brutalidad de su fin sirvió a sus propósitos. Incluso mejor que una decapitación limpia. Han enviado un mensaje inequívoco sobre el destino que les esperaba a aquellos que se opuso a su voluntad. La internacional. La reacción a la ejecución de Margaret fue la Europa católica, rápida y condenatoria. Ya estaba horrorizado por la ruptura de Henry con Roma y su persecución de los fiel, pero el brutal asesinato de una anciana inocente sorprendió incluso a los críticos más cínicos del Papa Pablo III. Él mismo condenó la ejecución, describiéndolo como el asesinato de uno de las mujeres más virtuosas de la cristiandad. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, sobrino de Margaret por parte de su madre. Se decía que la línea era particularmente indignado por la manera de actuar de su tía. Muerte. La ejecución también tuvo profundas consecuencias. Efectos en quienes lo presenciaron. Varios cortesanos que habían estado presentes nunca hablaron públicamente de lo que tenían visto, cargando con el trauma de esa mañana a sus tumbas. Los funcionarios de la torre, dispuestos silenciosamente para que el andamio fuera completamente limpia y manchada de sangre. Tablas reemplazadas, pero el recuerdo de el sufrimiento de Margaret persistió en él. Fortaleza como un fantasma. Incluso él. Según se informa, el propio verdugo se fue Londres poco después del asesinato fallido, incapaz de continuar en su profesión. Después de un fracaso tan espectacular, el cuerpo de Margaret Poe fue tratado con poca dignidad después de su muerte, a diferencia de otras nobles víctimas de la ira de Enrique, que a menudo se les daban entierros elaborados. Como correspondía a su posición, se apresuró a enterrado en la capilla de San Pedro en vincular dentro de los muros de la torre su. La tumba no estaba marcada y sus restos estaban mezclados con los de otros traidores ejecutados y víctimas olvidadas de la justicia real. Pasarían siglos antes de que ella recibió algún tipo de oficial reconocimiento por la injusticia de su destino. En los años posteriores a la muerte de Margaret, su hijo Reginald continuó su oposición a Enrique VIII desde el exilio.
Finalmente llegó a convertirse en cardenal. El polaco bajo la Iglesia Católica nunca olvidó la manera brutal de su madre. Muerte y cuando finalmente regresó a Inglaterra durante el reinado de María la Fur. Trabajó incansablemente para restaurar el honor y la reputación de la familia. Sin embargo, el trauma de la ejecución de su madre permaneció con él por el resto de la vida. Moldeó sus puntos de vista sobre la justicia y la misericordia y el ejercicio adecuado del poder real. La ejecución de Margaret Pole marcó un hito nuevo mínimo en el reinado de terror de Enrique VII, demostrando que incluso la inocencia de la edad adulta y la nobleza no proporcionaba protección contra paranoia real. Su muerte sirvió como un duro recordatorio de la naturaleza arbitraria de justicia toda, donde culpabilidad o inocencia importaba menos que la conveniencia política. La forma en que ella mató salvajemente, prolongado y absolutamente sin dignidad, reflejaba la corrupción fundamental de un sistema que permitió que los miedos de un hombre y prejuicios que anulan todos los conceptos de justicia y misericordia. La más amplia implicaciones de la ejecución de Margaret se extendió mucho más allá de lo inmediato. Circunstancias políticas de 1541. Su muerte representó el final. Extinción de la línea Plantagenet en Inglaterra, poniendo fin a una dinastía que había gobernó el país durante más de 3 siglos. Con su brutal asesinato, Enrique VIII no solo había eliminado percibió una amenaza, pero había cortado una de los últimos vínculos restantes con Inglaterra. El pasado medieval allanó el camino para él. Monarquía absoluta que imaginó para él. Dinastía Tudor. El caso de Margaret Pole también destacó la particularidad, la vulnerabilidad de las mujeres en Tudor, Inglaterra. Sistema político. A pesar de su avanzado edad y evidente inocuidad, que era considerada responsable de las acciones de su hijo y tratada como si fuera una auténtica amenaza a la seguridad nacional. Su género y la edad que debería haberle proporcionado cierta protección bajo los códigos cálicos, todavía nominalmente en vigor. En lugar de ella, era un blanco más fácil para un rey que prefirió atacar a los indefensos en lugar de enfrentarse a sus verdaderos enemigos directamente. La dimensión religiosa de la persecución de Margarita no puede ignorarse al examinar su destino como una de las últimos miembros abiertamente católicos de la antigua. La nobleza que ella representaba no solo oposición política pero religiosa, resistencia a la influencia eclesiástica de Enrique. Revolución. Su ejecución sirvió como advertencia a otros católicos de que la fe no los protegería de la realeza ira, y esa continua adhesión a la antigua religión podría interpretarse como la traición contra el nuevo orden. Fue obra de Enrique, estableciendo la internacional. Consecuencias diplomáticas de Margaret. La ejecución continuó resonando por mucho tiempo. Después de su muerte, las potencias europeas ya sospechaba de la religiosidad de Henry y las políticas consideraron la brutalidad asesinato de una anciana inocente como confirmación del rey inglés. Descenso a la tiranía. Esta percepción contribuiría al aumento de Inglaterra, aislamiento de la Europa católica, y sería influir en las decisiones de política exterior para años por venir. La ejecución también tuvo efectos duraderos en el derecho inglés y desarrollo constitucional. El uso de un proyecto de ley de proscripción para condenar a Margaret sin juicio se establece un precedente peligroso por el ejercicio arbitrario del poder real, poder que sería recordado y citado por oponentes posteriores del absoluto monarquía. El caso se convirtió en un símbolo de la necesidad de protección jurídica adecuada y
El debido proceso influye en el desarrollo del derecho constitucional inglés en siglos posteriores. El recuerdo de la brutal muerte de Margaret P. fue cuidadosamente preservado por los recusantes católicos y otros opositores al régimen de Tudor. La historia se convirtió en parte del underground, narrativa de resistencia a la tiranía, transmitido de generación en generación, que recordaba las viejas costumbres y los viejos. Esta preservación de la memoria aseguró que la injusticia de su destino no sería olvidado incluso cuando las historias oficiales buscaron minimizar o justificar las acciones de Henry. Quizás la mayoría significativamente la ejecución de Margaret demostró la bancarrota definitiva de la filosofía política de Enrique VIII, su disposición a torturar y matar a un anciana inocente por los crímenes de otros revelaron el vacío moral en el corazón de su reinado. El rey, que había una vez fue aclamado como un príncipe renacentista y defensor de la fe, se había convertido en un tirano paranoico cuyos miedos lo llevaron a actos de crueldad impresionante contra su temas propios. El andamio en Tower Green, donde Margaret encontró su fin, sería testigo muchas más ejecuciones en los años siguientes. Pero ninguno tan horrible como el de ella. Su sangre había manchado no solo el plataforma de madera, pero el concepto mismo de justicia real en Inglaterra. Futuros monarcas recordaría su destino como una advertencia. Cuento sobre los peligros de la vida sin control, el poder y la importancia de mantenerlo, al menos la apariencia de un proceso legal, incluso cuando se trata de enemigos políticos. En última instancia, la ejecución de Margaret Pole se destaca como una de los capítulos más oscuros de la historia inglesa. Momento en que la conveniencia política triunfó completamente sobre la justicia y la misericordia. Y la decencia humana básica. Su brutal muerte en manos de un incompetente. El verdugo no era simplemente un personaje personal tragedia, sino una vergüenza nacional que reveló hasta qué punto alcanzaba el poder real. Podría hundirse si no está sujeto a las restricciones de la ley, costumbre o conciencia. Los gritos que resonó en Tower Green esa mañana en 1541 no eran solo los de un moribundo mujer, pero los gritos de muerte de una mayor, una concepción más humana de la realeza. El legado de Margaret P. La ejecución se extiende mucho más allá de la Tudor periodo, que sirve como recordatorio perpetuo de la importancia de las protecciones legales, el debido proceso y el Estado de Derecho. La historia continúa resonando con la modernidad. Audiencias, precisamente porque ilustra los peligros eternos de poder arbitrario y político. Persecución en una época en la que tomamos tanta protecciones por sentado. El destino de un anciano conde nos recuerda lo frágil que es. Estas salvaguardas realmente son y cómo rápidamente pueden ser arrastrados por el miedo, la paranoia y el ejercicio descontrolado de autoridad absoluta.